El poder real rara vez se anuncia. No porque sea débil, sino porque no lo necesita. Cuando alguien tiene poder efectivo, su prioridad no es ser visto, sino preservar margen de maniobra. La visibilidad suele ser una compensación, no una estrategia. En sistemas sociales y económicos, quien depende de ser reconocido está negociando desde una posición frágil. Necesita aprobación, validación o reacción. El poder silencioso, en cambio, opera sin testigos porque no busca permiso para existir. Esto se confunde con introversión o retraimiento, pero no es lo mismo. El silencio estratégico no nace del miedo, sino del cálculo. Es la decisión consciente de no exponerse cuando la exposición no agrega ventaja. En términos psicológicos, el ruido suele ser una señal de dependencia. Quien habla demasiado necesita influir, convencer o justificar. Quien tiene poder estructural puede permitirse no hacerlo porque su posición no se sostiene en la opinión ajena. El dinero amplifica este patrón. Cuando alguien no necesita explicar cómo gana, qué decide o por qué se mueve, el silencio se vuelve una herramienta. No por arrogancia, sino por eficiencia. Cada explicación es una cesión de control. La cultura moderna confunde visibilidad con influencia. Asume que quien es visto manda, cuando muchas veces ocurre lo contrario. Los más visibles suelen estar atrapados en la necesidad de sostener una narrativa pública constante. El poder real opera fuera de ese circuito. No responde a la atención, la administra. No persigue validación, selecciona contextos. Y esa selección es invisible para quien solo mide estatus en likes, títulos o exposición. Desde un punto de vista económico, la visibilidad tiene costo. Consume energía, tiempo y coherencia. Cada vez que alguien se muestra, se compromete. El silencio, en cambio, preserva opcionalidad. Por eso quienes entienden el juego reducen señales. No revelan intenciones, no anticipan movimientos, no explican decisiones antes de ejecutarlas. El silencio no es vacío, es contención de información valiosa. Este patrón incomoda porque contradice la narrativa dominante. Se nos enseña a mostrarnos, a hablar, a construir marca personal constante. Pero esa lógica es útil solo para quien aún necesita ser elegido. Cuando alguien deja de necesitar aprobación externa, el comportamiento cambia. No se vuelve invisible por inseguridad, sino por independencia. Ya no compite por atención, compite por posición. Psicológicamente, el silencio es una prueba de autonomía. Quien puede callar sin ansiedad, demuestra que no depende de reacción inmediata. Esa estabilidad interna es una forma de poder más rara de lo que parece. El error común es pensar que el silencio es pasividad. En realidad, suele ser preparación. Mucha acción ocurre fuera del escenario visible, donde no hay aplausos ni correcciones externas. El poder silencioso no busca ser entendido, solo ser efectivo. No explica procesos ni justifica resultados. Ejecuta, ajusta y avanza. Lo visible queda para después, si es necesario. Entender esto cambia la forma de leer a las personas. Empiezas a notar quién necesita hablar y quién no. Y esa diferencia suele coincidir con quien decide y quién reacciona. Al final, el poder más estable no es el que se exhibe, sino el que no necesita demostrarse. El silencio no lo oculta, lo protege. Y solo quien tiene algo que perder aprende a usarlo bien.